Bueno, ¿quién lo dijera, verdad? Ya llevamos siete mensajes de esta serie de mensajes recorriendo el velo. Y hoy pues vamos a hablar sobre el quinto y el sexto sello. Vamos a hablar sobre los mártires y la ira de Dios, ¿sí? Rápidamente, como es mi costumbre, vamos a hacer un repaso muy rápido de todo lo que hemos visto para que tú no te pierdas, para que tengas siempre presente lo que hemos estado estudiando. En el primer capítulo de Apocalipsis, versículo 19, nos habla acerca de las tres etapas en las cuales, o de las tres secciones en las cuales se divide este libro de la revelación. La primera dice lo que has visto, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, lo que sucede ahora, que es el mensaje a las 7 iglesias, y lo que sucederá después, ¿verdad? Ahí está dividido. Ahora, las aplicaciones del libro de Apocalipsis son tres básicas, las que hemos comentado. Que Dios no se esconde, que Él nos revela lo que va a acontecer. Él no es un Dios misterioso, ¿verdad? Sino que es un Dios que a través de su palabra y con la guía del Espíritu Santo, nosotros podemos visualizar lo que Él tiene preparado para nosotros. También tenemos razones pues para no temer, ¿verdad? Porque nosotros conocemos exactamente lo que está aconteciendo y tenemos claro que estos eventos son parte del plan de Dios, ¿verdad? También hablamos sobre el significado de las iglesias, ¿verdad? La de Éfeso, que era la iglesia deseada, la Esmirna, que es la iglesia del olor fragante, de los mártires. Precisamente hoy vamos a hablar de los mártires en el quinto sello. La iglesia de Pérgamo, que significa el ecumenismo, el casamiento, el sincretismo. La iglesia de Tiatira, que significan los sacrificios paganos, los rituales, el misticismo que se introdujo en la iglesia. La iglesia de Sardis, que significa los que escapan, el remanente, la iglesia que surgió en la Reforma. Finalmente, la iglesia de Filadelfia, que es amor fraternal. Y finalmente la Odisea, que es la iglesia que se basa en la democracia, en el juicio del pueblo, cuando sacan a Dios y ellos toman el control. Bien, también hablamos acerca del trono celestial en el capítulo 4 de Apocalipsis. Hablamos de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes que son querubines que inician la adoración allá en el cielo. Hablamos acerca del trono de Dios, que esa señal de relámpagos, de estruendos y de truenos no son otra cosa más que la señal del juicio de Dios. También en el capítulo 4 se habla de la adoración celestial y en el capítulo 5 se habla del rollo y el cordero, que solamente Jesucristo es el único capaz de abrir el rollo y de destapar los sellos. También hablamos de la exaltación a Cristo y dimos un mensaje que hoy lo vamos a reafirmar acerca de los periodos apocalípticos desde mi punto de vista, ¿verdad? Los 3 periodos apocalípticos, lo que es la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios. Y empezamos a hablar sobre los jinetes del Apocalipsis. El primer jinete que aparece, que es el primer sello, se refiere al caballo blanco, que es el anticristo, del cual hemos hablado ya bastante profundo. También hablamos acerca de los anticristos que han surgido, de las características del anticristo, especialmente el número de la bestia, que es el 666. ¿De dónde surgirá el anticristo, verdad? Vimos que va a surgir de ese viejo imperio que era el imperio romano, el cual abarcaba toda Europa y Asia. También vimos que la nacionalidad que tendrá el anticristo seguramente será de nacionalidad siria y con descendencia de la tribu de Dan. También hablamos acerca de que el anticristo y su relación con esa región de Irak y de Siria, donde se desencadenaron, donde se inició la humanidad y donde se va a terminar la humanidad. Bien, también hablamos acerca del caballo bermejo de la guerra, el caballo bermejo que tiene, como los demás caballos, tienen un poder delegado. Comentamos hace 8 días que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, ¿verdad? También hablamos acerca de la gran espada de la guerra, del origen de la guerra, y hablamos un poquito acerca de la última guerra, la del Armagedón, de la cual abundaremos un poco más adelante, como nos va marcando el libro de Apocalipsis. También hablamos acerca de los jinetes del hambre y de la muerte. Ese fue el mensaje de hace 8 días, que tienen autoridad delegada también limitada, que el jinete del hambre en la Biblia es representado por el color negro y que tiene que ver con periodos de hambre sobre esta humanidad. El jinete del hambre en el mundo actual vimos de una manera muy estadística todo lo que se viene con respecto al hambre en nuestro planeta. También vimos los principios bíblicos
para tratar con el hambre, ¿verdad? Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Y también hablamos acerca del caballo de la muerte, ¿verdad? La cual, bueno, hay un espíritu de muerte que se ha venido de una manera muy importante sobre nuestros tiempos. Sobre todo ahorita que estamos atravesando esta pandemia está siendo un instrumento para que mucha gente muera, lamentablemente. Bueno, pues vamos a entrar al quinto sello y le voy a pedir que saque su Biblia en Apocalipsis capítulo 6, o que ponga atención ahí en la pantalla, ¿verdad? Ahí va a aparecer el capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a ver el versículo 9 en adelante. La palabra de Dios dice así: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vamos a ver hoy el quinto y el sexto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. ¿Verdad? Bien, en este mensaje vamos a ver cómo el anticristo, ¿verdad?, va a torturar, a perseguir y finalmente a matar a miles de cristianos. Acuérdense que yo le comentaba que la tribulación y la gran tribulación es la ira del enemigo en contra de los hijos de Dios. No es la ira de Dios, ¿verdad? Es la ira del hombre también por el hombre. Es decir, vamos a ver cómo algunos de los cristianos serán probados en su conversión cristiana y serán perseguidos y torturados aún hasta matarlos, porque Satanás, ¿verdad?, es el enemigo, dice la Biblia, de nuestras almas, ¿verdad? Y aquí la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿nosotros tendríamos que pagar ese precio? Si es necesario, lo tendríamos que pagar. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Conocemos muchos testimonios de personas que han entregado su vida a Cristo en países donde son hostiles al Evangelio, donde son enemigos del Evangelio, y han tenido que pagar con sus propias vidas el poder seguir a Cristo. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de los mártires, que es el primer de los sellos que estamos viendo el día de hoy. Los mártires. Mire, los cristianos, usted y yo, cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, dice la Biblia que tenemos que pasar por una serie de pruebas. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, que dice de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos. ¿A los quién? A los elegidos. ¿Los elegidos quiénes son? Los que han nacido de nuevo, los que han sido comprados con la sangre preciosa del Cordero. Extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, los que hemos sido santificados, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Por si usted tenía duda, Pedro nos está escribiendo a nosotros, que hemos sido lavados y comprados con la sangre del Cordero. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Alabanza a Dios por una esperanza viva. Alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo, a eso se está refiriendo Pedro. Y yo hice énfasis en esto porque muchos cristianos dicen: no, a mí no. A mí el Señor dice que me ha prometido cuidar como la niña de mis ojos. Es cierto, Él está cuidándonos y nos va a cuidar. Pero dice: para que tengamos una esperanza viva, recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Nos está animando el apóstol Pedro. Nos está diciendo que somos hijos de Dios y nos está diciendo que tenemos una herencia hermosa, preciosa en los cielos. No tengo tiempo para hablarle de eso. A la iglesia le he predicado mucho acerca de los galardones, de las coronas, de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dice que las calles son de oro, el mar es de cristal. Eso lo vamos a ver al final. Pero mire, versículo 5. Después de decirnos todo esto, Pedro, de animarnos como iglesia, dice: a quienes el poder de Dios protege. Dios nos protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. O sea, Dios nos protege para que tú y yo seamos salvos.
Amén. Y dice el verso 6, esto para ustedes es un motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora, ojo, han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Entonces somos hijos de Dios, pero tenemos que pasar por pruebas. Tenemos que pasar por desiertos, tenemos que ser probados. Dice el versículo 7, el oro aunque perecedero se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo, ¿qué? Se revele. Entonces tú y yo vamos a pasar por pruebas, y estas pruebas, hermano, van, ¿verdad?, desde un problema, van desde una necesidad, van desde una enfermedad, van desde un abandono, un problema familiar, etcétera, 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 hasta la misma muerte. Versículo 8, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. ¿A quién le está hablando Pedro? A nosotros, los que hemos creído por la palabra del evangelio. Nosotros no lo hemos visto, ellos, los discípulos, lo vieron. Y aquí el apóstol Pedro ya estaba hablando a la iglesia que se había generado a partir del mensaje del evangelio. Y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. La Biblia habla mucho acerca de que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo en lo particular, como de otras doctrinas, yo creo en la apostasía. La Biblia a mí me revela a través de la escritura que mucha gente puede perderse antes de alcanzar su salvación. Pero ese no es el tema, eso lo predicaré después y también le daré mi punto de vista. Pero hermano, la prueba de nuestra fe puede llegar hasta la misma muerte, y sería un privilegio morir por causa de Cristo. Es decir, que en el cielo, hermano, como ahorita vamos a ver, los que mueren por la causa de Cristo tienen un lugar privilegiado. Todos los mártires que mueren por Cristo tendrán un lugar privilegiado, que no hay mayor honor que ese. Amén. Ahora lo que yo te digo es, si en esta vida tú no estás viviendo por Jesucristo, si tú no le estás entregando tu vida a Cristo, si tú no estás buscando las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Si tú no estás buscando las cosas del reino, si tú no estás viviendo por Jesucristo, déjame decirte que mucho menos morirías por Él. No vas a morir por Él. Hay mucha gente que ha abandonado su fe. Hay mucha gente que no busca a Dios con todo su corazón. Hay mucha gente que se ha desviado, que se ha apartado, que se ha alejado. Y déjame decirte que cuando venga la prueba, si no vivieron para Cristo, menos morirán por Cristo. Amén. Es algo tremendo. Al no pasar la prueba, muchas personas van a vender su convicción. Y muchos negarán al Padre. Pero mira lo que dice Mateo 10:32. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero dice el verso 33, pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Es más, déjame decirte que esto es apostasía. Aquel que, habiendo conocido a Cristo, deja los caminos de Cristo, lo está desconociendo. No está viviendo para Cristo y por lo tanto no morirá por Cristo si fuese necesario. ¿Sabes? Mateo 10:39 dice que el que encuentra su vida la perderá. Aquel que le da prioridad a su vida, aquel que le da prioridad a sus asuntos familiares, a sus asuntos financieros, a sus asuntos laborales, y le da un último lugar a Jesucristo, aquel que quiere rescatar su vida y vivir una vida exitosa, dice la Biblia, la perderá. Y aquel que la pierde por mi causa, aquel que está en las cosas del reino y por andar en las cosas del reino, específico, por andar en las cosas del reino, llegar a ser un mártir, dice aquí la Biblia que encontrará su vida. ¿Sabes cuál vida? La vida eterna. Amén. Amén. Mira, yo quiero hablarte de las características de un mártir. No cualquier persona es un mártir. No cualquier persona es un mártir. Déjame decirte que no cualquier persona está dispuesta a dar su vida por Jesucristo. Mira, yo quiero ver y quiero llevarte a la historia del primer mártir de la iglesia, que se llamó Esteban. Vamos al libro de los Hechos. Vamos a ver cómo fue reclutado este mártir y vamos a aprender de este hombre de Dios. Dice en Hechos capítulo 6, verso 3: hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría,
para encargarles esta responsabilidad. Déjame decirte que aquí los apóstoles estaban escogiendo a los diáconos. ¿Y sabes para qué estaban escogiendo a los diáconos? Para que sirvieran las mesas, para que barrieran el templo, para que hicieran las actividades que a los apóstoles les estaban quitando tiempo, que ellos estaban perdiendo tiempo de la oración y de la palabra por estar atendiendo estas actividades. Y fíjese las características para barrer el templo: un hombre de buena reputación, un hombre lleno del Espíritu, un hombre lleno de sabiduría, pero sobre todo un hombre con disposición y disponibilidad para servir a Dios. A mí me da mucha tristeza cuando algún hermano en la congregación le encargamos algo, le pedimos algo y nos dice que sí y no lo hace. O tenemos que estarles rogando, o tenemos que estarles animando. Créame, a veces tenemos reuniones. ¿A quién vamos a poner? ¿A quién le vamos a decir? Es que fulanito no puede, sultanito no puede, el otro no quiere. Es tan increíble. La primera característica de una persona que va a entregar su vida por Cristo es una persona que está dispuesta a servir a Dios, aún en las cosas más mínimas. Este hombre tenía que tener buena reputación, tenía que estar lleno del Espíritu Santo, tenía que tener sabiduría. ¿Sabes para qué? Para servir las mesas. Para eso los querían. En Hechos capítulo 6, verso 5 dice: esta propuesta de pedir todos estos requisitos agradó a la asamblea y escogieron a Esteban. Y mire lo que dice la Biblia: hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron manos. Hoy oran por los apóstoles y les imponen manos, ¿verdad? Para mandarlos a las campañas evangelísticas, para mandarlos a las naciones, hacen todo un protocolo. Ellos oraron, ¿sabes para qué? Los apóstoles impusieron manos. Ándale, hijo, vete a servir las mesas. Ándale, vete a atender a las viudas. Ándale, vete a darle de comer a los huérfanos. Ándale, vete a hacer esto, vete a hacer lo otro. Mire qué importantes son esas cosas tan sencillas en la casa de Dios, y cuando uno las hace con responsabilidad. Hechos capítulo 6, verso 8. Más características de Esteban. Esteban, hombre lleno de la gracia. Ya vimos que era un hombre lleno del Espíritu, lleno de fe, lleno de sabiduría, pero también era lleno de la gracia y del poder de Dios. Hacía grandes prodigios y señales, milagros entre el pueblo. ¿Y sabes cómo empezó? Sirviendo las mesas. Y Dios vio esa fidelidad, porque dice: el que es poco en lo fiel, yo lo pondré en lo mucho. Y Dios le dio más responsabilidades. Yo no creo que esto está versículos más adelante, y los versículos en la Biblia a veces son semanas, meses o años. Y yo creo que pasó un tiempo en el que Esteban estaba ahí refregando bueno, no había tazas en ese entonces del baño, ¿verdad? Que es una de las actividades más humillantes y que a veces nadie quiere hacer, ¿verdad? Pero seguramente él estaba ahí trabajando, disponiendo su corazón, y entonces Dios empezó a ver esa fidelidad y le empezó a dar otros dones. Con él se pusieron a discutir, versículo 9, ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Sicilia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al Espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, con el que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. ¿Sabes qué? Satanás se enoja. Satanás se enoja cuando una persona empieza a servir a Dios y empieza a levantar enemigos en contra de esas personas. En este caso eran los propios religiosos de Israel, quienes empezaron a ver que él conocía la palabra, que él sabía que se había cumplido el tiempo de la venida del Mesías, y no podían rebatirle. Lleno de gracia, lleno de Dios, usado en prodigios, en milagros, sabio, con un espíritu que hablaba, lleno de sabiduría. Versículo 15, Hechos 6:15. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Mira, un mártir. Un mártir empieza con esa disposición para servir a Dios. Un mártir empieza con esa buena reputación. Un mártir empieza con ese corazón y espíritu de servicio en las cosas más viles, en las cosas más bajas. Y Dios lo empieza a usar, y Dios lo empieza a empoderar, y Dios lo empieza a llenar de sabiduría. Y dice aquí
que tenía un rostro de ángel, es otra de las características. ¿Sabes cuántos años creen los teólogos que tenía Esteban cuando fue llamado a servir? Menos de 20 años. Él murió a los 20 años. Era un jovencito, como muchos que tenemos en la iglesia y de los cuales doy gracias a Dios porque se involucran en las cosas de Dios. Ahorita en este tiempo, con los dones que Dios les ha dado, aprovecho para dar gracias a Dios por sus vidas, por cada uno de los jóvenes que están participando. Esteban era un jovencito, menos de 20 años cuando fue llamado. Y a los 20 años se cree que murió. A los 20 años. Tenía un futuro garantizado como predicador, como evangelista, como uno de los padres de la iglesia, como un apóstol verdadero, no como los ahora que se hacen llamar apóstoles. Un hombre apologista que enfrentó a los religiosos y teólogos de su época y no le podían debatir. Pero ¿sabes qué? El plan de Dios para Esteban no era que fuera un gran apóstol, ni que fuera un gran evangelista. Su propósito era que muriera como un mártir. ¿Y sabes por qué? Porque Dios iba a usar su vida para inspirar a otro que sí fue un gran apóstol. Fíjese cómo en la Biblia hay muchos héroes anónimos, ¿verdad? Cómo nosotros vemos a muchos héroes anónimos que pasan desapercibidos. Atrás de un David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, que fue un hombre que escribió los salmos, que fue un hombre que edificó la casa de Dios. Atrás de un David había un Jonatán que menguó para que David surgiera. Atrás del apóstol Pablo había un joven llamado Saulo de Tarso. Esteban, había un joven llamado Esteban. Mira, vamos a verlo. Hechos 7:54. Dice así: al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Privilegios de un mártir, ver la gloria de Dios. Y mira, todavía lo declara y dice: veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Y dice en el verso 58: lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado ¿quién? Saulo. Ese era otro joven que iba para ser fariseo de fariseos. Era otro joven que fue educado a los pies de Gamaliel. Era otro joven que tenía un celo por Dios, una pasión y un amor por Dios, pero que estaba equivocado, estaba en el camino incorrecto, estaba en la religión y no estaba en la relación con Jesucristo. Y él de repente ve a Esteban. Aquí la Biblia no lo dice, pero yo pienso firmemente que la convicción de Pablo, la conversión de Pablo, inició cuando vio a Esteban. Yo creo que Pablo decía: yo lucho por algo grande, por algo fuerte. Yo quiero servir a Dios a través de la religión, a través del judaísmo, a través de observar la ley. Pero de repente ve a un jovencito, menos de 20 años, dar su vida por Jesucristo. Yo creo que eso movió a Pablo, yo creo que eso inspiró a Pablo. Y después Jesucristo mismo se le apareció. Ahí estaba Pablo. Verso 59: mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Y esto lo escuchó Pablo. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu, en minúscula. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Ese es un mártir. Ese es el perfil de un mártir. Un hombre que está dispuesto a dar su vida por el evangelio, ¿verdad? Déjame decirte que Dios a todos sus mártires a la hora de la muerte les dará una gracia especial. A Esteban le dio la gracia de ver los cielos abiertos. A otros se les ha dado otra gracia. Yo conozco muchos siervos, muchos pastores, muchos mártires que han muerto por la causa de Jesucristo, y el Señor les ha dado una gracia especial a la hora de su muerte. En este caso, Dios le mostró el cielo antes de morir.
su gloria al Hijo del Hombre, vio al Hijo del Hombre sentado junto al Padre. Pocos habían tenido esa visión, ¿verdad? Pablo se encontraba en presencia del primer mártir. A sus pies, imagínate la escena, estaban las ropas ensangrentadas de Esteban. Hermano, ese fue el primero, pero ha habido muchísimos mártires. En la historia de la iglesia primogénita, dice la historia, y también lo refieren algunos historiadores de aquel entonces, que en el Coliseo romano, hermano, murieron muchísimos cristianos, quemados, devorados por los leones. Esa fue la primera camada de mártires. La iglesia de Esmirna es esa iglesia que surgió en esa época, la iglesia que dio su vida por amor a Jesucristo. Después vinieron otros más, como en la época de la Reforma. En la Reforma, cuando también otro joven llamado Martín Lutero, otro joven llamado Juan Hus, otro joven llamado Juan Calvino se levantaron, ¿verdad? Y hablaron acerca de la palabra de Dios y las verdades que en ella había. La religión no lo pudo soportar y los llevaron a la hoguera y los quemaron vivos. Hombres que dieron su vida por Cristo también son mártires. Los misioneros que han ido a muchos países y que han dado su vida por esas naciones. Hay un misionero muy famoso, un misionero inglés que murió en el África. Y cuando él murió ahí en África, por causa del evangelio, como uno de los mártires, él ya había proclamado el evangelio y ya mucha gente lo amaba, lo quería, los que habían sido convertidos. Y cuando Inglaterra mandó a pedir el cuerpo de este misionero para ser llevado hacia su país y ser sepultado, los nativos que ya habían creído en Jesucristo dijeron: llévense el cuerpo de ese hombre, pero déjenos su corazón. Y el corazón se quedó en África. Esos son los mártires. Esos son los hombres que dan su vida por Dios. ¿Estás dispuesto a darla? A veces no estamos dispuestos a vivir por Cristo, y mucho menos estaremos dispuestos a morir por Cristo, ¿verdad? Es la iglesia de los mártires. Ahora déjame decirte algo bien importante. Dios les dará un lugar especial en el cielo. Aparte de sus coronas, de sus recompensas, de las cuales Dios habla, vamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 9, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio. ¿En dónde? Debajo del altar. Habían sufrido el martirio, ¿por qué? Por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Hombres que no renunciaron al evangelio, que no apostataron y que se mantuvieron aún hasta la propia muerte. ¿Sabes dónde está la sangre de Esteban? Debajo del altar. ¿Sabes dónde está la sangre de los que murieron en el Coliseo romano? Debajo del altar. ¿Sabes dónde está la sangre de los reformadores? Debajo del altar. ¿Sabes dónde está la sangre de aquellos mártires que han muerto proclamando el evangelio de salvación? Debajo del altar de Dios. Y debajo del altar de Dios es un lugar especial. Mira, Levítico capítulo 4, verso 7 nos dice: después el sacerdote untará un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está ante el Señor en la tienda de reunión. El resto de la sangre del novillo la derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de reunión. La sangre de Jesucristo, dice la Biblia, que está allá en el cielo. Amén. Levítico 4:18 también nos dice: después untará un poco de la sangre en los cuernos del altar que está ante el Señor en la tienda de reunión. El resto de la sangre se derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de reunión. Fíjate, dice la Biblia en Hebreos que la sangre de Jesucristo está en el altar celestial. Ahí derramada, propiciación por tu pecado y por el mío. ¿Sabes qué? Ese lugar especial que Jesucristo dio su vida por ti y por mí, en ese lugar van a poner a los mártires. Qué privilegio será entonces morir por Cristo. Las almas de estos mártires colocadas ahí donde está derramada la sangre de nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo. Ahí, ese va a ser el lugar de aquel que muera por causa de Cristo. Yo cuando he visto reportajes hace poquito, bueno, no tan poquito,
hace unos años ya, vi un reportaje muy fuerte, muy crudo acerca de la persecución del evangelio en Chiapas. Gracias a Dios ya se ha calmado bastante, pero cuando estaba la persecución, hermano, a los hermanos, a los pastores, los amacheteaban, los destazaban y los colgaban. Y alguien decía, qué coraje, qué tristeza. Pero además de eso yo dije, coraje tal vez humanamente y tristeza tal vez humanamente hablando, porque la carne se duele. Pero qué privilegio de ese hombre, de esa mujer que ha dado su vida por Cristo. Tendrá un lugar especial allá en el cielo. Amén. Bien, continuemos. Ahora, ¿qué otro de los privilegios se les va a dar a estos mártires? Podrán interceder. Los mártires que han dado su vida por Jesucristo pueden interceder pidiendo el juicio de Dios. Ojo, no pidiendo venganza. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Ellos no están pidiendo venganza. Mira, Apocalipsis 6:9, la palabra de Dios dice así: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio, y gritaban a gran voz, versículo 10, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Los mártires ahí estaban en un estado almático, ¿sí? Y después dice que se le dio que se les pusiera vestiduras blancas, ¿verdad? Amén. Bueno, y le están diciendo al Señor, le están diciendo la palabra en griego déspotes, que significa amor absoluto, santo y verdadero. Y cuando dice vengas nuestras almas, la palabra que están utilizando es imak, ¿verdad? Que significa no una venganza como nosotros la conocemos, sino que significa el pago justo por el derramamiento de sangre, ¿sí? La Biblia dice que desde Abel, Caín y Abel, ¿verdad? La sangre de Abel pedía o clamaba el ser no es una venganza, es un acto de justicia, de juicio, ¿sí? No es venganza lo que ellos están pidiendo. Aquí la traducción que utilizaron fue una traducción un poquito desvirtuada, ¿verdad? Lo que ellos gritan es: ¿hasta cuándo, soberano Señor y santo, seguirás sin juzgar, sin hacer juicio a los habitantes de la tierra? A los habitantes, ¿sí? Entonces, a lo que están diciendo en otras palabras: ¿hasta cuándo dejarás que el reino de Satanás esté rigiendo nuestras vidas y esté rigiendo este mundo? ¿Sí? Ahora déjame decirte una cosa más acerca de los mártires. Faltan más mártires. Y la Biblia habla que en Apocalipsis habrá muchos mártires. Y si son mártires, pues es que son creyentes en Jesucristo. No puede haber un mártir que no sea creyente en Jesucristo, que muera por Cristo en la tribulación, si no van a estar en la tribulación. Bueno, eso se lo comento un poquito más adelante. Capítulo 6, verso 11 dice: entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se le dijo que esperase un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio con ellos. Hasta que se complete el número. Hay un número determinado ya de personas que van a dar su vida por Jesucristo, ¿sí? Ahora, cuando dice aquí que murieron, está hablando de una muerte violenta, de una muerte producto de la persecución. ¿Y sabes quién nos va a perseguir? El anticristo, ¿sí? Y habrá muchos muertos más por causa del evangelio, ¿sí? Otros más se van a unir con todos estos mártires que han venido a través de toda la historia, desde Esteban hasta nuestros días. Es más, desde el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento los profetas también eran apedreados. Cuando traían palabra de Dios eran apedreados. También hay muchos mártires del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los cuales han muerto por causa del evangelio. Así que, hermano, yo te tengo una noticia, ¿verdad? Estamos viviendo los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos se desatará una persecución como la que habla Mateo 24, y muchos morirán. Pero ¿sabes qué? No tengas miedo.
No tengas miedo a aquel que puede matar el cuerpo, más bien teme a aquel que puede matar tu alma. Lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis 11:7. ¿Sí? ¿Quiénes son los que morirán después del quinto sello que dice la palabra de Dios? Dice, ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará guerra, los vencerá y los matará. ¿A quién se está refiriendo? A los mártires. Bueno, más adelante también vemos que hay otro pasaje que se refiere a los dos profetas que serán levantados, Moisés y Elías, y que también serán muertos. Mira, Apocalipsis 12:11 dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un mártir muere en el nombre de Jesús por la causa del Evangelio, en ese momento él está venciendo. ¿Sabes por qué? Porque está dando testimonio. ¿Sabes por qué? Porque no quiso rescatar su vida, sino que perdió su vida y la halló, como dice Jesús. Amén. Apocalipsis 14:13 dice, entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Dichosos si tú mueres en el Señor. Amén. Amén. Ahora, los que trascienden en su obra en el Señor, dice Apocalipsis 20:4, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está hablando del milenio, y aquí está hablando de la persecución que hará el anticristo a través de la marca 666, que aquel que no tenga esa marca, para empezar, primero no podrá comprar ni vender, pero después, cuando no tenga la marca, será decapitado. Serán decapitados por el anticristo. El anticristo va a resucitar la guillotina, como en la Revolución Francesa, con Robespierre, que utilizó la guillotina con más de 500,000 de franceses. Resurgirá la guillotina. Ese será el utensilio que utilice el anticristo para hacer guerra contra los santos y matarlos. Quiero cerrar mi mensaje de este sello de los mártires. Dios no nos llama a tener miedo. Dios nos llama a dar su vida, si es necesario, por la causa de Cristo. Déjame decirte algo directo, firme y fuerte. Todos los que no se dejen marcar por el número de la bestia seguramente serán asesinados. Primero perseguidos, hostigados, pero después serán asesinados, como lo acabamos de ver en el pasaje. Yo no sé si tú estás dispuesto o no a dar tu vida por Cristo. Todos estos santos recibirán la corona de la vida, la que tú y yo tenemos, asegurada si nos mantenemos firmes. ¿Sí? Acuérdate que hemos dicho que el libro de Apocalipsis no es para infundirnos miedo, al contrario, es para darnos seguridad. Apocalipsis 2:10 nos dice, no tengas miedo, dice el Señor. ¿A quién? A la iglesia. Ya pasamos este pasaje. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Lo vimos cuando vimos el mensaje a las iglesias. Te advierto que algunos de ustedes, dice el Señor, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. ¿Y qué dice ahí? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Tenemos que mantenernos firmes hasta la muerte. Hasta la muerte. Amén. Debemos de mantenernos firmes. No debemos de tener miedo. Debemos prepararnos, si es posible, a morir por Él. Si tu cita final es morir como mártir, debes estar preparado, porque será una oportunidad y será un honor, y no se presentará otra oportunidad. Debemos estar preparados. ¿Y sabes cómo estamos preparados? Como lo hizo Esteban, con ese amor, con esa disposición para servir a Dios, con esa firmeza, con esa convicción. Tú y yo también tenemos que vivir para Cristo
¿Para qué? Porque si nos toca morir por Cristo, lo podamos hacer sin ningún problema. Pero si tú no vives para Cristo, ¿cómo le harás para morir por Cristo? ¿Cómo le harás? Vámonos al sexto sello, el rapto y la ira de Dios. Rápidamente, Apocalipsis capítulo 6, verso 12, y dice: vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Yo le hablaba acerca de mis posiciones que yo tengo respecto a la palabra, a los periodos apocalípticos, ¿verdad? Que hay una posición intribulacionista, pretribulacionista o postribulacionista. La mía es la postribulacionista. La más común y con la que fuimos enseñados fue la pretribulacionista, es decir, que el rapto o el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación. Yo tengo muchas razones para decirle que no. Ayer estaba yo escuchando a un pastor español, el hermano Juan Manuel. He subido algunos de sus videos a la página de la iglesia. Y bueno, coincidimos casi en todo él y yo. ¿Sí? Y bueno, el error, hermano, que yo considero es que a todo le llamaron la gran tribulación. Y nosotros sabemos que hay 3 periodos perfectamente bien establecidos. El principio de dolores, que vamos a dejarlo un poquito aparte, afuera de los 7 años. La tribulación, que va a durar 3 años y medio. La gran tribulación, que será cortada por causa de los elegidos. Y la ira de Dios. Lo que estamos viendo aquí en el sexto sello es el arranque, el inicio de la ira de Dios. El principio de dolores, rápidamente yo se lo recuerdo allí en Mateo 24:3. Fíjese, dice: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado, dijo Jesús, de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, que son los anticristos, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Esto lo estamos viviendo. Y dice: todo esto será apenas el comienzo de los dolores. En Daniel 9:27, ahí donde vemos la tribulación, la gran tribulación y el inicio de la ira de Dios. Dice ahí Mateo 9:27, Daniel 9:27, perdón. Durante una semana, ese gobernante, ¿quién? El anticristo, hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Mateo 24:15 habla de este periodo. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda. Los que estén en Judea huyan a las montañas, porque ahí arranca la gran tribulación que está en Mateo 24:21. Porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Por causa de los elegidos, por causa de los elegidos, por causa de los elegidos se acortarán. Por causa de ¿quiénes son los elegidos? Los que han nacido de nuevo. Mateo 24:29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y aquí es donde yo empalmo este mensaje del capítulo 6 de Apocalipsis, el sexto sello, donde dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de esa megatrilipsis, se oscurecerá el sol
y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Prácticamente estamos leyendo lo que acabamos de leer en Apocalipsis. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Acabamos de ver que los ricos, que los magnates se van a angustiar. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Entonces yo vuelvo a insistir, aquí es donde entra la ira de Dios. Mateo 24:33 nos dice, igualmente, cuando veas todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Ya vimos el principio de dolores, lo estamos viviendo, el tiempo está cerca. Y aquí está el pasaje del que le hablaba yo hace 8 días. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Israel tiene 72 años de haberse constituido como nación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Entonces, recapitulando, hermano, antes de entrar con la ira de Dios, la tribulación inicia cuando se confirma el pacto del anticristo en Mateo 24. La gran tribulación cuando el anticristo comete el sacrilegio que iniciará a los 3 años y medio, ¿verdad? Es decir, ahí va a iniciar la persecución, ¿verdad? Y esta gran tribulación va a ser acortada por causa de ¿quién? De los elegidos, ecleptos en el griego, escogidos en el español, nacidos de nuevo. Y ahí es donde vendrá el arrebatamiento. Y dice que una vez que Jesús nos arrebate y nos reúna de los 4 vientos, de los 4 zonas de la tierra, entonces vendrá la ira de Dios, se desatará. Y una de las señales de la ira de Dios serán las señales cósmicas, ¿sí? Así que yo quiero hablarte, primer punto, el rapto y la ira de Dios están en el Antiguo Testamento. Están también como juicios ya señalados desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver rápidamente Apocalipsis 6, pero ahora vamos a brincarnos rápidamente hasta el verso 16. No, vamos a leerlo todo rápidamente. Dice, vi que el Cordero rompió el 6º sello y se produjo un gran terremoto. Ahí está. Antes había terremotos, este será un gran terremoto. Ahorita vamos a hablar de eso. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿De quién? De la ira del Cordero, no de la tribulación. Y aquí en la ira ya no está la iglesia, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Ahora déjame decirte que este día, el último periodo apocalíptico, que es el periodo de la ira, esta ira, es llamada en el Antiguo Testamento como el día del Señor, o el día del juicio, o el día final. Hay muchos sinónimos. Vamos a Isaías capítulo 13, verso 9, y dice el profeta, Isaías escribió 700 años antes de Cristo: ya viene el día del Señor, día cruel de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. ¿A quién? A los pecadores. La iglesia ya no estará. Verso 10, las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz, se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Ahora, este día del juicio siempre es comparado en muchas partes de la Biblia con los días de Noé o con los días de Sodoma y Gomorra. Vámonos rápidamente a ver esta comparación con los días de Noé. Mateo 24, verso 37. Dice así: la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Fíjese, está hablando del arrebatamiento y la venida de Cristo como un solo hecho. Porque en los días antes del diluvio comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre.
¿verdad? Amén. Vamos a Génesis. ¿Cómo sucedió esto? Vamos a ver desde el principio. En Génesis capítulo 7, verso 10, dice: al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día, fíjese, ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam, Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Si nosotros hacemos una analogía entre la historia de Noé y la historia de la gran tribulación y del juicio de Dios, ese mismo día en que nosotros seamos arrebatados como iglesia, ese mismo día que nosotros seamos metidos al arca de nuestro Dios, ese mismo día vendrá la destrucción y el día del Señor. El día en que Noé entró en el arca, ese mismo día comenzó el juicio hacia la humanidad. Vamos a Lucas 17, 26, y dice también Lucas: tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban y vendían y sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, fuego y azufre, y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ahora déjame decirte algo bien interesante, ¿verdad? Si algo que nos ha enseñado esta pandemia, ¿verdad?, es que la gente anhela hacer todo lo que hacía antes. Abrieron algunas tiendas departamentales en la Ciudad de México y había muchísima gente para entrar. La gente hoy en día, ya sea pues se ha aligerado mucho, ya andan sin medidas de prevención. Les urge volver a sus convivios, a sus comidas, a sus compras, a sus ventas. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2, verso 5, donde habla también acerca de estos juicios que Dios levantó en el pasado contra ciertos pueblos, pero ahora será contra toda la humanidad. 2 de Pedro 2:5 dice así: tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, porque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Verso 7: por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día de juicio. ¿Ah? Entonces está hablando que Pedro está repitiendo lo mismo que dijo Jesús, lo mismo que dijo Juan, lo mismo que dice Isaías acerca del día de la ira de Dios que caerá sobre esta humanidad. Dios va a diferenciar entre quién, entre los que están en la luz y entre los que están en las tinieblas. El Evangelio de Juan dice que Jesús se hizo carne y que habitó entre nosotros y que vimos su luz, pero dice: pero los hombres rechazaron la luz porque amaban más las tinieblas que la luz. Y entonces el Evangelio muchas veces es rechazado porque la gente ama las obras de las tinieblas y no quiere venir a la luz. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito acerca del arrebatamiento y vamos a enlazarlo con el tiempo de la ira. 1 Tesalonicenses 4:15. El arrebatamiento es la antesala de la ira de Dios. Yo lo creo firmemente. Dice así 1 Tesalonicenses 4:15: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, ¿a quién le está hablando Pablo? A la iglesia. Y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero los muertos y después nosotros.
Verso 17. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ese es el arrebatamiento. Junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, amado hermano, anímate. Anímense unos a otros con estas palabras. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si a nosotros nos toca llegar hasta los días de la ira de Dios, inmediatamente antes de la ira de Dios seremos arrebatados. Amén. Y no pasaremos en ninguna manera la ira de Dios. Ahí sí, 1 Tesalonicenses 5:9, Romanos 5:9, porque Dios no nos predestinó para la ira, sino para salvación. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses 5:1. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como les llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Esto quiere decir, hermano, que será en un día en que nosotros no sepamos cuándo, pero sí tenemos que estar preparados, porque será como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5:4 dice así: ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad. ¿Qué pasó con los de Noé y qué pasó con los de Sodoma y Gomorra? El Señor apartó a Noé y a su familia porque eran justos. El Señor apartó a Lot y a su familia porque habían creído, porque habían recibido el mensaje de parte de Dios, porque habían recibido a los ángeles. Miren, 1 Tesalonicenses 5:4 dice: ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que en esos días los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros somos del día. Por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo. ¿Sabes cuál es el castigo? El día de la ira de Dios, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él, en la vida o en la muerte. Hablábamos de los mártires, vivamos con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Amén. Hablando un poquito más del rapto, 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, porque nos vamos a reunir con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor. Hay mucha gente que dice que el Señor ya llegó, que ya estamos en el milenio. Versículo 3: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar, y escuche bien, la rebelión contra Dios, y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Entonces el arrebatamiento no va a ser antes de que venga el anticristo. Nos va a tocar ver al anticristo, nos va a tocar verlo adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios con ese horrible sacrilegio que él va a hacer. Algunos dicen que va a ofrecer un cerdo, y otros dicen que se va a sentar en el templo para que lo adoren a él, porque eso es lo que siempre ha querido el enemigo. Así que aquí estamos hablando del arrebatamiento. No ha pasado, es un arrebatamiento el cual va a ser después de que el anticristo se manifieste. Dice ahí bien claramente, dice: no se dejen engañar, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. Primero tiene que hacer su aparición el anticristo. Amén. Ahora déjame decirte que también hay otra palabra muy fuerte que es usada por muchas personas, porque cuando yo empiezo a predicar de esto, cuando yo empiezo a enseñar esto que está en la Biblia, me dicen: eres un fanático, eres un loco, eres un lunático. 2 de Pedro 3:8, eso también está escrito. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza.
Más bien, ¿sabes por qué Él no ha venido? ¿Sabes por qué? Porque Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El Señor quiere que la gente se arrepienta, que nuestra familia que no es creyente se arrepienta, que venga al conocimiento de la palabra de Dios, que Él entregue su vida a Cristo, no a su religión, sino a Cristo. Verso 10, pero dice, pero el día del Señor vendrá, y vendrá como un ladrón. Y en aquel día desaparecerán como un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será, ¿qué dice ahí? Quemada. Y algunos dicen, ya se tardó, algunos lo dan por tardanza, y algunos nos dicen, estos están re locos, están esperando el arrebatamiento. Pues sí, va a aparecer, va a venir el arrebatamiento. Y Pedro está diciendo lo mismo que dijeron los otros escritores. Y ahora vamos a hablar ya en concreto acerca del día del juicio y acerca del día del castigo. Es una de las teologías más importantes de la Biblia y de las que muchas personas hoy no hablan. Muchas personas hoy hablan en contra del día del Señor, hoy hablan en contra del infierno, dicen que todo eso es algo representativo, que no es algo literal, que es algo simbólico, que tantas teorías que han surgido. La Biblia dice, hermano, que hay un día del juicio, y no tan solo lo dice el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y las palabras son extremadamente precisas. Hay un día del juicio, hay un día de castigo. Se le conoce como el día del Señor, y es una de las doctrinas escatológicas más atacadas últimamente. Pero ¿sabes qué? Todo esto está fundamentado en la Biblia. Vamos con Joel rápidamente. Todo esto fue profetizado y todo esto se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Joel 1:15 dice, ay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima, decía Joel, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero se aproxima. Tesalonicenses 5:1 dice, ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, ya se lo leí, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Será un tiempo. El día llegará como un ladrón en la noche. Esto nos indica que el día en que Cristo venga, la iglesia será sacada de la tierra. Los creyentes en Jesucristo que murieron en Él resucitarán primero, y después nosotros seremos arrebatados. Amén. Y ese día del que estamos hablando es el que está ahí en Apocalipsis capítulo 6, el sexto sello, el día de la ira de Dios. Están alineados 4 libros de la Biblia: Joel, Mateo, Hechos, Apocalipsis y muchos otros más. 8 profetas usan el día del Señor en el Antiguo Testamento, 3 escritores en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos atacar esa teología? Vamos a Hechos capítulo 2, verso 17. El apóstol Pedro también habló acerca del día del Señor. Fíjate lo que dice después del resurgimiento de la iglesia. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días, dice el verso 18, derramaré mi espíritu y profetizarán. Y está hablando del periodo de la gracia, está hablando del periodo de la iglesia. Pero dice en el verso 19, arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Gloria a Dios. Dios está hablando de un juicio, pero también Dios está hablando de una oportunidad en la que tú y yo tenemos para entregarnos a Él. Amén. Cuando venga el día del Señor se acabará la iglesia. Y cuando la iglesia sea acabada de aquí, sea llevada de aquí, también será el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dice, acabamos de ver en Hechos, será derramado sobre nosotros. Yéndonos nosotros se va el Espíritu Santo. Yéndose el Espíritu Santo para la ira de Dios, yo creo firmemente que en la ira de Dios no habrá salvos, porque ya no estará el Espíritu Santo de Dios. Y porque además vamos a ver que los sobrevivientes, en lugar de clamar a Dios, se lamentarán y harán otras cosas en lugar de arrepentirse. Abdías capítulo 1 verso 15, otro pasaje: porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edom, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Salmo 21 está hablando también acerca del día en que
las naciones se han rebelado, y dice así: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado? Las naciones con sus leyes hoy han sacado a Dios de las vidas de las naciones. Nuestros gobiernos, hermanos, están aprovechando ahorita la pandemia para aprobar leyes que van en contra de la ley de Dios. Leyes que van a restringirnos de una manera muy, muy tremenda. El evangelio será perseguido, ¿sí? Y déjame decirte una cosa: vendrá juicio contra esa soberbia. Joel 1:15: ay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima, vendrá como devastación del parte del Todopoderoso. Joel 2:1: toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en el santo monte, también todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor, en realidad ya está cerca, dice Joel. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Está hablando de la batalla del Armagedón. Joel 2:10: ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Truena la voz del Señor al frente de su ejército, son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. Y aquí ya se la pregunta: ¿quién lo podrá resistir? Yo te lo digo: nadie. Y dentro de este entorno también habrá la batalla del Armagedón. Joel capítulo 3 verso 12, y dice así: movilícense las naciones, suban hasta el valle de Josafat, que es el valle del Megido, que ahí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. Mano a la hoz, que la mies está madura, vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. Sus cubas se desbordarán, tan grande es su maldad. Multitud tras multitud en el valle de la decisión, cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecerán el sol y la luna, dejarán de brillar las estrellas. Rugirá el Señor desde Sión, tronará su voz desde Jerusalén, y la tierra y el cielo temblarán. ¿Sí? Todo esto, hermano, nos habla acerca del día del Señor. Romanos 11:25 también dice: hermanos, quiero que entiendan este misterio, dice Pablo, para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que hayan entrado la totalidad de los gentiles, es decir, el periodo de la gracia en el que nosotros estamos. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y ese será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Parte de lo que sucederá en el día del juicio, en el día del Señor, es que Israel será rescatado en esa batalla del Armagedón. Ahora, ¿contra quién será el día del juicio? ¿A quién va a enjuiciar Dios? Dice: un día vendrá el Señor Todopoderoso, Isaías 2:12. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros. ¿Para qué? Para humillarlo. La gente que vive sin Dios, la gente que no ha querido entregar su corazón a Dios, en gran parte lo hace por orgullo, por arrogancia, por autosuficiencia. ¿Sí? ¿A quién viene a combatir Dios? A ese pecado de orgullo y arrogancia, que ¿sabes dónde nació? Con Lucifer. Lucifer quiso tomar el lugar de Dios. Lucifer es la representación de todo orgullo y de toda soberbia, y esa es la raíz de toda maldad humana. Si sufre el humano, ¿sabes por qué? Porque el hombre es arrogante, porque el hombre es orgulloso, porque el hombre es vanaglorioso, porque el hombre quiere pisotear al hombre, quiere pasar sobre él. La soberbia del hombre hoy la estamos viviendo más que nunca, hermano. No tenemos que irnos tan lejos. Estamos viviendo en un país clasista, en un país racista, en un país que quiere pisotear, en un país que quiere humillar. El mundo entero está así. Isaías capítulo 2 verso 13 dice: el juicio de Dios contra todos los cedros del Líbano, arrogantes y erguidos, contra todas las encinas de Basán, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas erguidas, contra todas las torres altas,
contra todo muro fortificado, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos lujosos. La altivez del hombre será abatida y la arrogancia humana será humillada. En aquel día solo el Señor será exaltado y los ídolos desaparecerán por completo. Si hay alguien que nos mostró humildad, fue nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y nació en un humilde portal. Y yo no sé por qué hoy el mundo es tan arrogante. Y déjeme decirle con mayor tristeza, ¿por qué la iglesia, parte de la iglesia, también es arrogante? Isaías 2:19. Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas y las grietas del suelo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad cuando Él se levante para hacer temblar la tierra, lo que leímos también en Apocalipsis 6. Isaías 2:20. En aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, a sus ídolos de oro y plata que él fabricó para adorarlos, la religión. Se meterá en las grutas de las rocas y las hendiduras de los peñascos ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad cuando él se levante para hacer temblar la tierra. Y mire lo que dice el profeta: dejen de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale. Su vida es un soplo nada más. Somos tan arrogantes, somos tan creídos, somos tan altivos y realmente somos un soplo y somos tan frágiles. Y ahorita lo estamos viendo, ahorita lo estamos viviendo, ¿verdad? Lo mismo que están leyendo en Isaías, lo estamos leyendo ahorita en Apocalipsis 6, ¿verdad? Vemos esos pecados, el pecado de la soberbia, el pecado de la idolatría, el pecado de la avaricia. Todo esto, hermano, es lo que está marcando nuestros tiempos, estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Quiero cerrar el mensaje hablándole acerca de las perturbaciones cósmicas, las cuales son señal inequívoca del día de la ira del Señor. Eso ya nosotros ya no lo vamos a ver. Nosotros vamos a partir antes, exactamente antes. Dice el verso Apocalipsis 6:12, vamos rápidamente. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. ¿Un qué? Un gran terremoto. En el principio de dolores son terremotos, pero aquí es un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Es decir, va a haber una revolución tanto externa como interna. Vamos a ver rápidamente los elementos. El terremoto, aquí está en Apocalipsis, el primero que acabamos de ver, pero habrá otros grandes terremotos. Apocalipsis 11:13, mira lo que dice la palabra de Dios. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ya pasó, que lo vamos a ver más adelante. El tercer terremoto está en Apocalipsis 16:18. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Escucha, nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones, este será un terremoto de dimensiones mundiales, se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Eso lo vamos a ver más adelante acerca de la gran Babilonia. Hermano, en estos tres terremotos está hablando de destrucción, está hablando de muerte. Yo he visto varios documentales de hombres, de geólogos, de gente que estudia y dicen que las placas tectónicas, que son las que se mueven por debajo de la tierra y hacen que surjan los temblores, existe la predisposición de tremendos temblores. Hay uno que está pronosticado ya muy cercano para lo que es todo Norteamérica y que abarcará gran parte de ese país por una falla que le llaman la falla de San Andrés. Inclusive se hizo una película documental sobre ese tema. Los científicos apuntan hacia tremendos terremotos, los cuales también fueron profetizados. Ageo 1:6 y 7, porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. ¿A quiénes? Todas. Todas, en todos lugares del mundo habrá terremotos. Sus riquezas llegarán aquí y así llenaré el esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Isaías 13:13.
Por eso haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio. Estos temblores, hermano, harán y han hecho que la tierra se mueva de su sitio. ¿Qué significa eso, hermano? Mire, la tierra tiene una inclinación de 23,5 grados. Los científicos dicen que si la tierra se inclina un medio grado más a la izquierda o hacia la derecha, sería imposible la vida en la tierra. Hace algunos meses, ¿verdad? Cuando se han dado esos terremotos tremendos a través de la historia de la humanidad, ¿verdad? De este planeta Tierra, dice que el planeta Marte se ha acercado un poquito más a la Tierra. Y esos terremotos también tienen que ver con la orbitación y la colocación de los planetas, ¿sí? Y esto, hermano, también tiene que ver con que algunos asteroides, algunos astros, que ahorita vamos a ver más adelante de las estrellas que se caen, que van a ser proyectados hacia la Tierra. Esto está siendo producto del movimiento de la Tierra y de ese giro que está teniendo, ¿sí? Bueno, hermano, esto está probado científicamente y yo no voy a abundar mucho en eso. Apocalipsis 6:12, ¿verdad? Vamos a ver otra de las señales. El sol se vistió de silicio y de ceniza. Dice, vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. Y luego dice, el sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre. Eso está en Isaías 15:3. Todos, deshechos en llanto, van por las calles vestidos de luto. Gimen en los techos y en las plazas. Isaías 13:10. Las estrellas, dice, y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Estos mensajes de oscuridad o estas señales de oscuridad están hablando del luto por el cual va a pasar la tierra, por el cual muchas personas van a morir. El silicio se asocia con el llanto y con la desesperación que van a pasar todas estas personas que empiezan a ver los juicios de Dios manifestados de manera cósmica. Ahora, todo esto fue profetizado, insisto, y por eso le estoy dando las citas, para que usted no diga que yo nada más estoy hablando. Joel 2:31 dice así: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y hemos tenido varios fenómenos de la luna que se ha convertido en sangre. Obviamente tienen una explicación científica, pero precisamente la Biblia habla acerca de eso. Esos fenómenos que tienen una explicación científica, que son un fenómeno natural, están profetizados y son las señales que Dios nos manda de los juicios que se acercan. Pedro también citó a Joel ahí en Hechos capítulo 2, en el verso 19, dice así: arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Estas señales cósmicas, hermano, serán las señales del Hijo del Hombre. Por eso Mateo 24 dice: y apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo, porque serán las señales cósmicas las que nos hablarán acerca de la venida de Jesucristo. Amén. ¿Sí? Ok, muy bien. Las estrellas del firmamento, esas dice que se van a caer. Apocalipsis 6:13, mira lo que dice: y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. Y aquí tú me puedes decir: oiga, pastor, ¿pero qué no las estrellas del firmamento, algunas de ellas son más grandes que el sol? ¿Cómo van a caer en la tierra? Déjame decirte que aquí hay unos problemas de traducción, porque no propiamente está hablando de estrellas. Ahorita vamos a hablar que son otros cuerpos celestes. Pero todo esto está profetizado en Isaías 10:10. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz, se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Isaías 34:4 también dice: se desintegrarán todos los astros del cielo y se enrollará el cielo como un pergamino. Toda la multitud de los astros perderá su brillo, como lo pierde la hoja marchita de la vid o los higos secos de la higuera. Y ahí en Apocalipsis 6:14 también nos dice: el firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas. ¿de dónde? De su lugar. Ahora, te decía yo, esto de que las estrellas se proyectarán a la tierra no es literal que las estrellas que nosotros conocemos como nuestro sol. Algunas son mucho más grandes que el sol. Se refiere al vocablo griego asteres, que significa o que se refiere a un astro, no propiamente a una estrella, porque una estrella pues obviamente no cabe ni en la tierra,
¿sí? Y esto se define en verdad como cuerpos astrales, como los meteoros, los cuerpos celestes que se están proyectando hacia la Tierra. Y también hay evidencia de muchos meteoros que se van a impactar con la Tierra, ¿sí? Ahora, eso desapareció significa que se separó, ¿verdad? Y eso también está en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. La palabra elementos está utilizando una palabra en el griego que es a nivel atómico, ¿sí? Es a nivel de lo más básico que constituye la materia. Y bueno, usted sabe que la energía más poderosa es la energía nuclear. Cuando descubrieron el átomo y pudieron entrar y pudieron derivar y dividir el átomo, pues encontraron que había una energía tremenda, ¿sí? Bueno, a ese nivel va a ser destruida la Tierra. La materia molecular como nosotros la conocemos será destruida y entonces el Señor hará nuevos cielos y nueva tierra. Nuestros cuerpos también serán glorificados, no serán constituidos como nosotros los conocemos y como nosotros los tenemos ahora, ¿sí? Y quiero cerrar mi mensaje diciéndole por qué yo creo que no habrá salvación. Porque la Biblia dice que no hay salvación. Porque ya no estará el Espíritu Santo. Porque hoy es el tiempo de la gracia y el tiempo de la gracia tiene un límite y después vendrá el tiempo de la ira. ¿Cuál es la reacción de los hombres ante estas señales cósmicas y ante la ira de Dios? ¿Se arrepintieron? ¿Se arrodillaron? ¿Pidieron perdón a Dios? No. Apocalipsis 6:15. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, porque hay gente que es esclava y que aún así es arrogante. No nada más son la gente que es poderosa, la gente que tiene mucho dinero, mucho recurso. Dice, todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Esconderse de quién? De Dios. Hoy se esconden de Dios. El día de mañana también se esconderán de Dios. Hoy tenemos un Dios de gracia, un Dios que nos ofrece salvación, un Dios que nos ofrece vida eterna, un Dios que nos ofrece a su Hijo Jesucristo que murió en la cruz para morir por nuestros pecados, para que nos acerquemos. Y hoy mucha gente se esconde de Dios. Verso 17, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Nadie. Y entonces en lugar de arrepentirse, los reyes y los poderosos se esconden ¿de quién? De Dios. Es la reacción del hombre, esconderse de Dios. ¿Y sabes una de las maneras mejores para esconderse de Dios? Es a través de la religión. Mucha gente se esconde de Dios a través de la religión. Cuando a mucha gente tú le predicas el evangelio de Cristo y le dices, ven a Cristo, ten una relación con Él, renuncia a tus pecados, vive una nueva vida en Él. Ah, no, yo ya tengo mi religión. Yo no le estoy hablando de religión. No se esconda de Dios en su religión. Su religión no lo va a salvar. En ningún pasaje de la Biblia dice, el catolicismo es el camino, la verdad y la vida. El evangelismo es el camino, la verdad y la vida. El judaísmo es el camino, la verdad y la vida. El budaísmo, nada. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, nadie. No nos escondamos de Dios. No nos escondamos de nuestra religión. El mundo se esconde de Dios. El mundo se esconde de Dios en su intelectualidad. Ah, es que yo soy ateo y yo no creo en Dios. Ah, es que yo soy filósofo y he leído muchas corrientes de pensamiento. Yo no quiero que nadie me controle porque pues, la religión es el opio del hombre. Estoy de acuerdo contigo. Un día le dije a un hombre, efectivamente la religión es el opio. Lo tiene esclavizado. Piensa que está buscando, que está teniendo una relación con Dios cuando lo que tiene es una religión. Yo te estoy invitando a que conozcas al Dios verdadero. La gente se esconde de Dios en muchas cosas. Hay algunos que dicen, bueno, es que yo me escondo de Dios porque tengo mucho trabajo. Se esconden en su trabajo. Otros se esconden en su familia. Otros se esconden en sus proyectos. Otros se esconden en sus diversiones. Otros se esconden en tantas cosas, se esconden de Dios.
el mundo se esconde de Dios, y en el día de la ira también el hombre se esconderá de Dios. ¿Sabes? ¿Y sabes por qué el hombre se esconde de Dios? Porque en el fondo sabe que si se acerca a Dios, ¿verdad? Que si se acerca a Dios, muchas de las cosas que él ama le serán quitadas, pero le serán sustituidas por cosas mucho más maravillosas. ¿Sí? Mucha gente ama su pecado y no se aparta y no busca a Dios porque ama su pecado, porque no quiere dejar su pecado, porque le encanta, pero no sabe que en Jesús tenemos vida y vida abundante. Segunda de Pedro 3:3, y con este pasaje termino. Yo acabo de dar este mensaje de los juicios de Dios, de la ira de Dios, y mucha gente, no sé, algunas veces se han metido en nuestra página y nos han puesto que les rolemos la mota, o que cuando vamos a empezar a hablar de quién sabe qué. La gente se mofa, la gente se burla. Algunos se burlarán de nosotros, pero eso no impedirá que yo dé el mensaje. Segunda de Pedro 3:3. Ante todo deben saber que en los últimos días, en estos que estamos viviendo, vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida?, nos preguntarán. Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Ustedes están re locos. ¿Desde cuándo están diciendo que Cristo viene y que Cristo viene? Y desde mis abuelos me decían, y yo ya los vi morir y no ha venido Cristo, ni nada de lo que dicen ustedes es cierto. Ya vimos el pasaje donde dice que Dios tarda su venida por amor a ti y a mí, para que nos arrepintamos y nos pongamos a cuentas con Él. También Noé fue burlado. Hebreos 11:7. Por la fe Noé advirtió sobre las cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó el arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? Nosotros nos mantenemos en la fe y mantendremos el mensaje de salvación. Si tú quieres venir a Cristo, este es el momento en que tú tienes que entregarle tu vida a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque si tú te escondes hoy de Dios, en el día de la ira, en el día del juicio, también te esconderás de Él y te esconderás de su ira. Ahorita Él te ofrece su gracia, Él te ofrece su amor, Él te recibe con los brazos abiertos, pero en aquel día recibirás el juicio de Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos dos pasajes que acabamos de ver, Señor, estas dos secciones del libro de Apocalipsis, el quinto y el sexto sello. El quinto sello de los mártires. Como iglesia, Señor, ayúdanos a vivir nuestra vida en ti, para estar dispuestos a dar nuestra vida por ti, a servirte y amarte, Señor, con toda entrega, con toda devoción, como lo hizo ese joven Esteban, que cuando le encargaron esas actividades tan sencillas, Señor, él fue fiel. Y tú lo llevaste a ser inspiración para otro joven, Saulo de Tarso, que cuando vio a Esteban y cuando recibió a Jesucristo y Jesucristo mismo lo interceptó, él entregó su vida apasionadamente como lo hizo Esteban. Y Dios, que podamos ser y estar dispuestos como iglesia a morir por ti, y que empecemos viviendo por ti, sirviéndote, proclamando tu evangelio, extendiendo tu palabra, Señor. Y respecto a la ira, Señor, sabemos que no hemos sido predestinados para la ira, que el arrebatamiento será antes de que tu ira se desate, antes de que estas señales cósmicas tremendas vengan sobre esta tierra. Tú nos llevarás a tu paraíso, nos llevarás, Señor, a ese lugar donde tú nos has prometido. Pero también, Señor, podemos ver que mucha gente se quedará. Los ricos, los poderosos, los magnates, libres, esclavos, gente arrogante, gente que te echó en todos los días y en todo momento fuera de su vida. Gente que se sigue ocultando de ti y que en aquel día lo seguirá haciendo, Señor. Pero hoy es el día de la gracia y hoy es el día de la salvación. Y si tú me estás escuchando, yo quiero hablarte a tu vida, yo quiero hablar a ti, tú, que tal vez tengas esa arrogancia, que tal vez te hayas burlado o te estés burlando en este momento. Esto no es algo ficticio. La palabra de Dios es precisa. La palabra de Dios se ha venido cumpliendo. No hay nada sobre esta tierra que sea tan seguro como la palabra de Dios.
Y estos juicios de los cuales habla la palabra de Dios están a punto de desatarse. Estamos viviendo ya el principio de dolores. Entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Renuncio a mis pecados, Señor. Me arrepiento de mis pecados, de todos los que he cometido, consciente e inconscientemente, robando, mintiendo, pecando. Mi Dios, todo tipo de pecado, perdóname. Recibo tu sacrificio en la cruz del Calvario. Recibo tu sangre preciosa para limpiarme de toda maldad. Dice tu palabra, Señor, que si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Confieso que tú eres mi Señor y creo que tú, Señor, levantaste a Jesucristo de los muertos. Te entrego mi vida, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Escríbelo, Señor, para que aquel día del juicio, Señor, yo no sea juzgado, sino que sea justificado por mi Señor Jesucristo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, no te alejes de Dios. Búscale. Búscale a través de nuestras publicaciones. Búscale a través de cuando tengamos las reuniones presenciales. No te apartes de Dios. Dios te bendiga. Bendiciones a todos.